Bueno, para yo poder validar un proceso de esterilización, es importante tener en cuenta si los indicadores que me han indicado si han funcionado bien los equipos de esterilización ha sido el correcto, para yo así poder decir, bueno, este producto ha sido esterilizado. Dentro de los indicadores vamos a encontrar que existen tres tipos de indicadores en esterilización: indicadores físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. Dentro de los indicadores físicos son todos aquellos indicadores que se encuentran en los equipos esterilizadores, como son, por ejemplo, eh, los termómetros para medir la temperatura, sensores de carga, que me indican si la carga está bien cargada o no, sistema de registro, donde me indica si el ciclo de esterilización ha sido el correcto, manómetros de presión en el caso de los autoclaves para poder evaluar la presión del vapor saturado, y por supuesto las válvulas. Tienen ventajas dentro de las ventajas más importantes, que son fáciles de utilizar, y una de las desventajas es que diariamente todos estos registros tienen que ser equilibrados. Con respecto a los indicadores químicos, son utilizados justamente para evaluar el proceso del ciclo de la esterilización. Estos indicadores se caracterizan porque presentan están impresos con una tinta especial, una tinta química que es termocrómica y no es tóxica ni interfiere con el agente esterilizante a utilizar. Si ustedes observan en esta imagen, acá observamos una caja carribada instrumental que ha sido esterilizada a 121 grados por autoclave, cuyo envoltorio ha sido embolsada por el pouch o el papel bilaminado. Acá en el extremo observamos que hay un indicador químico, que ese indicador químico vira de color una vez que ha pasado por un proceso de esterilización o no. Pero recuerden que el viraje del indicador químico no me indica si el material está estéril o no. Acá en este lado vamos a encontrar las bolsas de papel craft. ¿Se acuerdan que las bolsas de papel craft, una incompatibilidad que tiene, que justamente sirve de transporte, ya que yo no puedo ver lo que está dentro de la misma? Para poder identificar tiene que ser rotulada, pero es muy importante saber que estas bolsas de papel craft tienen indicadores químicos que cuando se exponen a cierta temperatura viran de color. Acá encontramos un tubo de Kerr, látex, esterilizamos a 121 grados por autoclave. Vamos a ver que el indicador químico, que es una cinta amarilla, ha virado color marrón. Esto me indica que ha pasado por un proceso. Y acá tenemos un envoltorio de ropa, esterilizado a 134 grados por autoclave, también ha sido embolsado por un papel adecuado como es el pouch, y en los extremos tienen los indicadores químicos. ¿Qué podemos decir de los indicadores químicos? Que se clasifican en 6 grupos. Los de grupo 1 son indicadores de proceso, que me van a indicar el proceso si fue realizado o no, cualquier fuera el método de esterilización. Luego tengo test de Bobby-Dick, o los test específicos, que se encargan de evaluar un parámetro exclusivo de la esterilización. Clase 3, parámetros únicos, que evalúan solo un parámetro. Parámetro 4, parámetros múltiples, que evalúan más de un parámetro. Clase 5, integradores. Y por último, el clase 6 son los emuladores. Vamos a observar acá los de clase 1, indicadores de proceso. Fíjense, vienen en rollos. Se cortan un pedacito de cinta y se colocan en el material que vamos a esterilizar. Observen que cada método de esterilización tiene su cinta adecuada. Esta que dice gas es utilizada para óxido de etileno. Jamás voy a utilizar la misma para otro método, ya que cada indicador tiene su indicador específico. Respecto a los de clase 2, son los test específicos. Sirven para evaluar una etapa del autoclave. ¿Se acuerdan que el autoclave tenía las etapas de calentamiento? Tenía la etapa del prevacío, vacío, luego venía el vapor saturado que esterilizaba, el secado y por último terminaba el ciclo. El test de Bobby-Dick evalúa la etapa del prevacío. Recordemos que el autoclave, para que pueda funcionar el vapor saturado y esterilizar, la cámara tiene que estar vacía de aire o presencia de cualquier gas extra al vapor.
Esto sería un test de Bobby-Dick. Fíjense en que vienen de distintas formas geométricas. Es cinta termocrómica que cuando yo hago una prueba tiene que virar en forma uniforme. Si vira en forma uniforme significa que el proceso del prevacío ha sido el correcto. En caso de que el viraje fuera distinto y fuera irregular, fíjense que acá en el centro encontramos amarillo, en los extremos está un poco más marrón, pero se mezclan en amarillo. Esto me está indicando que hay presencia de aire en la cámara, por ende, tengo que parar ese equipo de esterilización y mandarlo a que lo solucione y vean cuál es la falla que está pasando que no me hace la etapa del vacío. ¿Cómo preparo este test de Bobby-Dick? Agarro siempre un paquete de ropa, sabemos que la ropa se esteriliza a 134 grados por autoclave, agarro un par de compresas, coloco en el medio el test de Bobby-Dick, luego lo meto dentro del equipo esterilizador del autoclave, voy a correr el ciclo a la etapa del vacío, voy a hacer de que se caliente y comience el proceso. Una vez colocado el paquete, se va a colocar justo atrás de la puerta, donde sale justamente la tubuladura por donde va a aspirar todo el aire que pueden haber y por donde va a salir el vapor para esterilizar. Una vez que lo hago correr al ciclo vacío, corro la prueba no más de 3 minutos y medio a 134 grados, espero que pase y una vez que termine el ciclo hago la evaluación. Si ustedes observan acá, esto sería un corte de perfil del autoclave, que esta sería la puerta principal. La forma correcta es colocar el paquete acá, justo a la orilla donde sale el tubo que va a hacer el vacío, el prevacío. Y una vez que paso el ciclo, evalúo si es positiva o negativa la respuesta. Si es positiva, significa que pasa. O sea que justamente el test de Bobby-Dick ha indicado o ha virado de forma conforme a lo que uno esperaba, que no hubiera aire en la atmósfera. En caso que fuera negativa, significa que no pasa. ¿Qué significa? Que el viraje ha sido regular y por ende hay presencia de aire dentro de la cámara. Acá observamos ejemplos, como sería el test de Bobby-Dick estándar y cómo debe quedar una vez que ha pasado la etapa correcta. Si pasa la etapa correcta, tiene que virar en forma correcta. Si no pasa la etapa, fíjense en el viraje, hay presencia de manchas amarillas. Eso me está indicando que hay bolsas de aire dentro de la cámara y por ende el proceso no se puede llevar a cabo. Acá corregimos desde la clase número 3. Estos son indicadores de clase 3. Hay un error en el PowerPoint. Hay que corregirlo. Los de clase 3 me indica un parámetro único. Controla un único parámetro de temperatura específica en el área determinada del esterilizador. El indicador químico se va a deshacer. Va a monitorizar la esterilización de líquido. Recordemos que el líquido se esteriliza a 121 grados por autoclave. Este indicador presenta en ampolla, que viene sólido, que esto en presencia de la temperatura se convierte en líquido. Ese sería un indicador específico para líquidos. Luego los de clase 4 son los de parámetros múltiples, evalúan más de un parámetro en sí. Por ejemplo, en el caso del vapor saturado del autoclave, vamos a evaluar si la temperatura es correcta, si el tiempo fue correcto, y si el vapor saturado es el correcto. En caso del ETO, el óxido por etileno, vamos a evaluar temperatura, tiempo, humedad, concentración del gas, y en caso que fuera calor seco, evalúa tiempo y temperatura. Estos indicadores siempre van a estar en las cajas de esterilización o dentro del paquete del material que voy a mandar a esterilizar. Los de clase 5 son los integradores, controlan los parámetros de la esterilización, tiempo, temperatura y calidad de vapor. Cuando hago referencia a la calidad de vapor, obvio que los integradores forman parte del calor húmedo del autoclave. Por último, los de clase 6 son los emuladores. Realizan una verificación de ciclos, son los encargados de ver que el ciclo completo ha sido el correcto. Eso me indican los emuladores.
Por último, los indicadores biológicos están hechos a base de esporas multiresistentes. Recordemos que las esporas son mecanismos de defensa de ciertos microorganismos que lo hacen totalmente resistente a cualquier método de esterilización. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Cada ¿Me puede método... explicar el...? Esperemos que doy la clase y lo aclaramos porque estoy grabando. Los Bueno, indicadores disculpe. biológicos, no, está bien, los indicadores biológicos son justamente son esporas multiresistentes, que dijimos que son resistencias que hacen en ciertas colonias de microbiana y la hacen resistente al método de esterilización. Los métodos de esterilización, dentro de los indicadores biológicos, tengo los de primera generación, que esas esporas son distintas para el método de esterilización que vayamos a usar. Esas esporas están impregnadas en esta cinta, donde se colocaban dentro del paquete de cirugía o en la caja de esterilización, se hacía el ciclo completo del método de esterilizar, y luego se mandaba al laboratorio a bacteriología, donde eran cultivadas y se observaban que si crecían las colonias o no. Si crecían las colonias significaba que el método de esterilización no la había destruido y por ende había alguna falla en el equipo que no podíamos esterilizar. Fíjense en el tiempo que yo tenía que esperar los resultados. 7 días aproximadamente. Yo durante una semana, ese equipo esterilizador no lo puedo utilizar hasta tanto yo tuviera la respuesta, ya fuera positiva o negativa. Lo de segunda generación, esas esporas vinieron en ampollas de altos contenidos, donde en la misma encontramos medios de cultivo. Recordemos que los cultivos o los medios de cultivo son medios enriquecedores que permiten, ¿no es cierto?, que los microorganismos puedan desarrollarse y desarrollar colonias. El resultado de esto lo voy a tener en 24 y 48 horas. De todas maneras, volvemos a decir que en una central de esterilización tener parado un equipo por 2 días es mucho. Para evitar estos tiempos salieron los de tercera generación, que también son ampollas de alto contenido, pero la lectura va a estar en 1 o en 3 horas. Dentro de ese lapso tengo la respuesta para decir si está esterilizando o si está destruyendo las esporas multiresistentes. Una vez que ese contenido lo saco de la caja o del envoltorio, lo voy a colocar en este tipo de incubadoras y espero 1 a 3 horas para tener el resultado. Esos serían los indicadores biológicos. Tenemos que recordar que tenemos que ser conscientes, los instrumentadores, como parte del equipo quirúrgico, en nosotros confían en la esterilidad, en nosotros confían de que haya menos riesgos de infección durante la intervención quirúrgica. Por eso, es muy importante que nosotros manejemos los desinfectantes, sepamos manejar los métodos de esterilización, saber que el glutaraldehído no se debe utilizar, hay que eliminarlo. Saber de que si, por ejemplo, yo recibo una caja y veo que la cinta testigo química no viró, no puedo utilizar porque esa caja no sirve. Está bien, sabemos que somos conscientes que el viraje de un indicador químico no me indica que la caja esté estéril, pero sí que pasó por un proceso de esterilización. También, en caso de una caja cribada con orificios, si tengo un envoltorio secundario, que es el que me va a desenvolver la circulante, mientras que los primarios los desenvuelvo yo para ponerlos sobre mi mesa instrumental, yo tengo que ver de que si está rajado o está mojado, tengo que devolver esa caja y no la puedo apoyar ahí y no usarla porque eso no está estéril. Es muy importante reconocer y saber de que si, por ejemplo, el indicador biológico da positivo, que significa que no está destruyendo las esporas, sabemos que ese equipo esterilizador, hasta que no solucionen la falla técnica, no se pueden utilizar. Seamos conscientes siempre, sepamos que muchas veces en esa camilla o en esa mesa de quirúrgica podemos estar nosotros, inclusive algún familiar o algún ser querido. Con esto terminamos lo que sería la unidad 4, que habla sobre el control de calidad de los distintos tipos de equipos de esterilizador.